Y es complicado pretender que nuestra familia se salve si nosotros no somos salvos. Es complicado que nuestros hijos al final busquen al Señor si yo no busco al Señor. Es complicado que otros se conviertan si mi casa está perdida. Y al final por eso la importancia de yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos pueden decir esta mañana esas palabras? Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Y vemos de que Josué, que hemos estado compartiendo este tiempo, de que nos había metido, ¿no?, en esa nueva vida, ¿no?, que al final luego había derrotado esas murallas, todas esas victorias que había, ese proceso que había tenido para poder conquistar la promesa de Dios. Vemos que al final de sus días, dice en Josué 24:15, un texto muy conocido para todos, ya lo hemos estado diciendo ahora: si mal os parece servir al Señor. Pero fijaros cómo se expresa, porque es importante la forma de expresarse. Si mal te parece servir a Dios, es lo que le está diciendo. O sea, si a ti y a mí mal te parece servir a Dios, dice, escoger hoy a quién servís. Hoy tienes que escoger a quién vas a servir. Dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, en la esclavitud, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Acordaros de que se habían metido en la tierra prometida, pero la tierra prometida estaba ocupada por otros dioses, por otras culturas. Y acordaros de lo que el Señor dijo. Acuérdate de no olvidarte del Señor. Acordaros cuando veáis a esa tierra de no entremezclaros con esos pueblos. No deis vuestros hijos a aquellas mujeres, no porque serían mejores o peores, sino porque los llevarán a adorar a sus dioses. Entonces dice, tenéis que escoger a quién servís. Si mal os parece servir a Dios, si mal te parece servir a Dios, pues tienes que escoger a quién vas a servir. Aquello de cuales te tenían con el pie en el cuello, que veniste pidiendo socorro, o a los dioses de que ahora acampan en esa vida buena que parece que el Señor te ha dado, en esa prosperidad que el Señor te ha dado. Pero él afirma, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Tú podrás elegir y hacer lo que te dé la gana. Es lo que le estaba diciendo. Vosotros tenéis que elegir porque va a ser vuestra vida. Pero yo y mi casa, mis hijos, mi descendencia, serviremos al Señor. Y es importante estas palabras porque al final no determina en lo que hace la gente, sino en la decisión que tomo yo y que tomo para mi casa. Vemos de que es bueno vivir, ¿no?, en las promesas de Dios, que vivimos en la promesa de Dios. Estuvimos hablando estos días atrás de que aquello que pisare la planta de tu pie, decía el Señor, yo ya lo he entregado. Y decíamos, tenemos que ir pisando cada promesa que el Señor nos ha dado. Y la verdad es de que hemos pisado. Y hay promesas que hemos alcanzado, que el Señor ya nos las ha dado. Y lo vemos así, ¿no? Nos hemos apropiado de aquellas bendiciones que Dios nos había prometido. Los que estamos aquí, todos podemos decir de que ya hemos recibido, hemos alcanzado parte de las bendiciones que Dios nos había prometido. Porque el Señor nos dio una vida nueva. Acordaros, cuando empecemos
esta cadena de predicaciones, que era cambiar de vida. Había un antes y un después. Había una esclavitud. Ahora resulta de que ya somos el pueblo de Dios, entramos a la promesa de Dios, que dejamos aquel viejo hombre. Y ahora nos da el Señor una nueva identidad como hijos de Dios, hijas de Dios. Y tú y yo podemos confirmar de que vivimos en esa promesa. No somos esclavos de aquellos que nos atormentaban, sino somos libres. Dios nos ha hecho hijos y hijas de Dios. ¿Amén? ¿Solo la mitad? Amén. ¿Eres tú un hijo, una hija de Dios? Amén. O sea, Dios te ha concedido esa promesa de no ser aquel esclavo, sino ahora tienes esa nueva identidad como hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nos sacó de la esclavitud. Tú ya no eres un esclavo. Tú eres libre. Tú puedes decidir. Por eso la pregunta, ¿quién vas a decidir? ¿Por quién te vas a optar, servir? Porque tú eres libre. Tú ya no eres alguien encadenado que dice, yo no puedo elegir porque estoy en prisiones. No, no, Dios te ha hecho libre. Nos sacó de la esclavitud. Resplandeció la luz sobre nuestras vidas. En agradecimiento, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo el pueblo de Dios en agradecimiento en esa nueva vida que Dios les dio? Tomaron un pacto con Él. Se consagraron para el Señor. Dijeron, nosotros seremos tu pueblo y tú serás nuestro Dios. Se circuncidaron. Nosotros dimos ese paso. También. Acuérdate cuando fuiste allí a las aguas. El compromiso que tomaste con el Señor. Yo empiezo una vida nueva. A ese que sale de las aguas, esa nueva identidad. Ahora caminará en el Espíritu. Caminará en la voluntad de Dios. Hicimos ese compromiso, aunque a veces igual lo tenemos así como que no nos acordamos muy bien, porque había agradecimiento en nuestras vidas. Y por consecuente vimos de que Jesús, el Cristo, se puso al frente de los ejércitos del Señor. Decíamos, yo he venido como príncipe de los ejércitos del Señor. Y el Señor se puso en cabeza de tu vida y de mi vida. Fue peleando por ti y por mí. Tú lo has podido ver en tu vida, cómo el Señor ha ido delante de ti, peleando, venciendo a tus enemigos. Cuando tú te sentías débil, Él como todopoderoso, no como iba delante tuya. Y como consecuencia, ¿qué pasó? Aquellos muros, aquellas murallas, aquellas vendas mágicas para lo que fuimos al Congreso, se cayeron, se desvanecieron. Aquello que era imposible para ti y para mí, el Señor lo hizo. Y eso es lo que vivimos, en esas promesas que Dios nos dio. El último día estuvimos hablando, pero Dios es un Dios celoso. No es un muñequito de estos a mi antojo, de un Dios de llavero. Es un Dios celoso. Dios te ha comprado, te ha redimido, te ha dado una nueva identidad, pero para que le busques, para que le sirvas, para que le honres, para que le adores en espíritu y en verdad. Por eso decíamos que también esa parte de las ofrendas de los diezmos también es una adoración para el Señor. No de boca, sino de que hay un querer, que el reino de Dios se extienda, que llegue, que alcance a nuestras familias. ¿Y cómo va a ser? Si nosotros somos parte de ese reino de Dios, sabiendo que no es nuestra la batalla, sino que el Señor es el que va delante de nosotros. Y veíamos que decía, todo lo que no proviene de la fe es anatema. Qué cosas, ¿eh? El otro día veíamos, cuando entrares en esa ciudad, todo aquello que es vil, anatema. Todo lo que no proviene de la fe, o sea, que te va a errar y te va a llevar a adorar a otros dioses, que te va a apartar la mirada de Cristo, es anatema. Hay que destruirlo, hay que deshacerse. Impuro. Y todo lo vil, todo lo que es merecedor, dice, eso debe ser consagrado para el tesoro del Señor. Qué bueno. O sea, todo lo bueno que hay en ti como ofrenda agradable para nuestro Dios. Todo aquello que a veces que está en nuestra vida, hay que ir trabajando y desechándolo de nuestras vidas. Apartándolo. ¿Por qué? Porque el motivo es agradar a Dios.
Dice que ninguno puede servir a dos señores, ¿no? Aborrecerá a uno y amará a otro, o dice, o estimará a uno y menospreciará a otro. Dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a tus intereses carnales. Y por eso el cristiano tiene que estar escogiendo a quién quieres servir. ¿Cuál es la vida que tú quieres llevar? Porque cuando estabas en lágrimas, cuando estabas en lloros, cuando estabas ahí en el pozo de la desesperación, bien que chillábamos, bien que levantamos las manos hacia el cielo, que vendría el socorro, viene del Señor. Levantamos nuestras manos, que a veces parece que se nos olvida. Tienes que elegir quién te dio vida, y vida en abundancia. Y Dios vemos de que nos llevó de victoria en victoria. Nuestras vidas son de victoria en victoria. ¿Que hay luchas, que hay batallas? Claro que sí. ¿Que hay heridas de guerra? Claro que sí. Como buen soldado, ¿no? ¿Cómo no? ¿Tú te figuras que un soldado que viene de la guerra vendría con todo el traje limpio y bien afeitadito y oliendo a colonia? Qué raro, ¿no? Diríamos, ¿pero está dónde está? No se lo creería nadie. El buen soldado viene casi siempre con heridas. Porque ha luchado. Porque no se ha dejado vencer, porque no se ha doblegado delante de sus enemigos. Ya ha estado dispuesto a dar la vida, pero como el que va en cabeza es el Señor, ha salido victorioso. Y puede que nos quede por pelear alguna batalla. Porque cuando hablamos de que somos más que victoriosos, no quiere decir de que no haya batallas. Claro que todavía nos quedará alguna batalla por pelear. Pero sabemos, yo lo he entregado, decía el Señor. Ya está vencida. Allí donde pisare la planta de tu pie, en esa tierra, en esa promesa, que tú la pises, que la hagas tuya en fe, no como lo decíamos nosotros, no pisoteando a todo el mundo, no. Sino pisando aquella promesa, creyendo que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. El Señor dijo, ya te lo he entregado, por muchas peleas que tengas, ya están vencidas. Cuando llegamos al Apocalipsis, al final de la palabra de Dios, lo que vemos es que Cristo reina, no importa lo que estéis pasando. No importa lo larga que sea la batalla, las dificultades, las heridas. Lo que sabemos es que hay victoria, que Cristo reina y que somos más que vencedores con el que reinamos con Cristo. Y eso es lo importante que tenemos que entender. Tú y yo disfrutemos esas promesas de Dios. Pero llega un momento de que nos toca una responsabilidad, que la responsabilidad recae sobre ti, sobre mí. Y es importante que podamos entender, porque en otro tiempo igual fuimos llevados por alguien. Hubo una hermanita, un hermanito que estaba pendiente de ti. Ay, no quiero, pero venga, vamos a la iglesia y tal. Cuando te venías abajo, te levantaba. Todos hemos tenido a alguien así, que ha estado ahí con nosotros, que como quien dice nos ha estado llevando en brazos. Nosotros no hemos hecho nada y cargando con nosotros, ¿te figuras? Cargando conmigo ahí todos los kilos que peso y cargando y una vez y otro. Y todavía quejándome y llorando, como cuando coges a un niño que lo llevas, al final ahí arrastras porque está llorando y pataleando. Pero tenemos que entender que la responsabilidad ahora ha llegado a nosotros. Cuando empecemos este libro de Josué, las palabras del Señor, mi siervo Moisés ha muerto. Aquel que te cogía en brazos, aquel que te cargaba, aquel que hacía y deshacía ya lo imposible por ti, que aguantó hasta el sumo de los sumos, dice, ese ha muerto, ese ha desaparecido. Pero fijaros lo que le dice, ahora pues, levántate, le decía a Josué, nos dice a cada uno de nosotros, ahora se ha ido aquel que cargaba contigo, ¿no? Y te toca a ti, coge tú y tu pueblo y pasa este Jordán a la tierra que yo os di. Ya la responsabilidad no estaba en Moisés, la responsabilidad ya no estaba en otro. Ahora tenemos que entender que la responsabilidad ha caído sobre ti y sobre mí.
que somos aquellos que tenemos la responsabilidad delante de Dios. No pensarías estar toda la vida debajo de la falda de mamá, ¿no? Hay algunos que tienen 50 años y todavía se meten debajo de la falda de su mamá. Es más que afrontar los problemas. Y algo que tienes que entender, si no te habías enterado, te lo voy a explicar yo ahora, de que ahora la mamá y el papá eres tú. Que tú ya no te puedes meter en las faldas de nadie. Al revés. Ahora el mamá y el papá eres tú, y tu casa se tendrá que meter debajo de tus faldas porque a ti te toca ahora el tirar de ella. El testigo ya ha pasado, no quieras, como dicen por ahí, no se ha dicho, no vive de los padres hasta que puedas vivir de los hijos. No. Tú también tienes una responsabilidad. Contigo y con tu casa. A ti te toca encabezar esta bendición de tu casa. Ahora a ti te dice el Señor, ahora levántate y pasa el Jordán, tú y tu casa. ¿Qué es lo que le dijo a Josué? Y el Señor nos viene a cada uno de nosotros y nos dice, ahora ya déjate porque es que ya no tienes. Ahora te toca a ti. Ya la responsabilidad no la podemos echar sobre otros. Yo no puedo echar la responsabilidad de mi hijo, de mi familia, ¿sobre quién? Yo voy a dejar la responsabilidad de mi familia sobre cualquiera de vosotros, no porque seáis más o menos. No, porque es que es responsabilidad mía. ¿La voy a dejar sobre mis padres? Que ya cargaron conmigo. ¿Sobre el vecino? ¿Sobre el Estado? ¿Sobre quién voy a dejar la responsabilidad de mis hijos? ¿Sobre nadie? Porque yo tengo esa responsabilidad. Yo tendré que coger y pasar ese Jordán yo con mi casa. Le guste o no le guste, pero mi obligación es pasar yo y no solo. Aquí no es sálvese quien pueda, sino y mi casa. Aquellos que se van a meter al cobijo de mí, aquellos que Dios nos puso a cada uno de nosotros para que, como protección, como el canal ese de donde va a caer la unción, que va a caer de arriba y va a ser desprendido y va a llegar a nuestros hijos, a nuestra familia. Cuando veo la vida de Noé, veo un hombre con un ministerio exitoso. Cuando cogemos ejemplos, seguramente que hoy la gente no lo vería así. Si tú hablas del ministerio de Noé, seguramente que nadie quisiéramos tener ese ministerio. Estoy hablando humanamente, estoy hablando carnalmente, estoy hablando muchas veces como nosotros entendemos las cosas o el éxito. ¿Por qué? Porque vemos de que Noé estuvo predicando 100 o más años y no se convirtió nadie. Pobre Noé, qué ministerio más triste. Casi una vida nuestra más predicando y no se convirtió nadie. Al revés, dice que lo menospreciaron, se burlaban de él. ¿Tú te figuras a Noé en aquel tiempo? ¿Tú crees que nosotros en la iglesia, si ahora Noé viviría en nuestra época, que le íbamos a invitar aquí a la iglesia, que daría un taller cómo tener éxito en el ministerio? No. Si predicó toda la vida y no se convirtió en nadie. Lo tendríamos como ejemplo hoy en día de que nos fijamos en qué nos fijamos. Ay, no, es que esta iglesia son 20.000. Ay, qué ministerio más exitoso. Yo eso lo oigo. Porque es nuestro pensamiento muchas veces y seguramente de que la gente hoy no pensaría que Noé tuvo un ministerio de éxito. Pero fijaros lo que dice, a pesar de que aparentemente, como tú y yo igual entendemos a veces las cosas, no fue un hombre de éxito, dice que la palabra dice de que Noé era un hombre justo y perfecto. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Eso sí que me choca. No Dios caminó con Noé, sino Noé, caminó con Dios. A donde Dios iba, él le seguía. Qué bueno. Cuando uno mira a este hombre, dice, Noé caminó con Dios en un tiempo donde la gente
al final dice que las intenciones del corazón eran de continuo solamente hacer el mal. ¿Te has sentido tú así en esa generación? Diciendo, yo he decidido caminar con Dios e ir para donde Dios va. En un tiempo donde, dice, de continuo la intención del corazón de las personas era de continuo solamente el hacer el mal. Porque muchas veces nos pensamos de que, ay no, es que, claro, es que son otros tiempos. Fíjate, todo en contra. Aquel pobrecito sí que tenía todo en contra. Y predicando. Y parece que nadie se convertía. Pero vemos de que él decidió servir al Señor. Él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque un ejemplo vale más que 1000 sermones. Aquello que no predicamos, que no vivimos en nuestras vidas, son palabras huecas. Y sobre todo en nuestras casas. Porque muchas veces en nuestra casa es el mayor problema. Porque venimos a la iglesia, hablamos una cosa, llevamos a casa y nuestros hijos ven otra cosa diferente. Entonces dicen, pero ¿esto qué es? ¿Cuándo es mi papi o mi mami? ¿Cuando está en la iglesia o cuando está aquí? Pero claro, como te ve más tiempo en casa, dice, lo verdadero es esto. Y cuando se va a la iglesia, al final son palabras que bonitas, pero que no tienen ningún poder, porque al final no has visto que la vida de tus padres sean transformados conforme a la imagen de Jesucristo. Por mucho que se suban al púlpito, que canten, por mucho que prediquen, por mucho que salten, por mucho que hagan lo que les dé la gana. Porque un ejemplo dice que vale mucho más que eso, ¿no? que mis sermones. Y Noé sabía que lo que valía, igual no para los demás, pero sí para su casa era darles ejemplo. Predicó que se volvieran a Dios. Ahí Noé, su predicación, arrepentiros, que el juicio estaba por venir. Y es algo que tenemos que entender. Pero es bueno predicar que el juicio está por venir, pero siempre es bueno, como decía Noé, siempre que hay un juicio, hay un arca de esperanza, de salvación. Porque no estamos aquí para condenar al mundo, sino para decir al mundo de que hay una esperanza, que hay una solución, que hay un arca que se llama Jesucristo, que te pueden montar. Que no desecha a nadie, hasta los animales, aquellos que muchas veces dicen, ¿cómo se le ocurrió meter a este? Con los feos que son algunos. Pues tú que eres guapo y guapa, no te va a dejar a ti el Señor montarte ahí, Seguramente que te prepararía hasta una suite de esa especial allí en el arca, Eso sí que nos gustaría, ¿no? Con suite en el cielo. y vemos de que dice de que aunque aparentemente no parecía un ministerio exitoso, dice, pero salvó a su casa. Y es importante que podamos entender esto. Fijaros lo que dice, ¿no? Dijo luego el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Fijaros de que no le estuvo diciendo que había visto justo a sus hijos, porque le vio justo a Noé. Y tú tienes que tener ese convencimiento en tu vida, que lo que no vea en ti, no lo va a ver en tu familia. Pero vemos de que Noé, Dios lo vio justo. Muchos ministerios y muchos pastores que estamos hablando, vemos por ahí y tienen a sus hijos perdidos en droga, en parejas de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Estoy hablando de hijos de pastores, de ministerios exitosos, eso que hablamos, ay mira, son 20.000, 200.000. Pero sus vidas, las de su familia, son verdaderos fracasos. Hace un tiempo estaba viendo las redes, estos que se ponen apóstoles, que se ponen profetas, están
divorciándose y peleándose ahí, además en público, por las iglesias, por las cuentas corrientes, por mercadeo. Grandes multitudes, pero familias perdidas. ¿Tú crees que de verdad que eso es éxito? ¿Tú crees de que de verdad es éxito de que no de que todo el mundo se salve? Y que tú ahí ya tengas 200.000 en la congregación, pero que tu familia, tus hijos perdidos. Pues dice de que Noé salvó a su casa. Noé fue salvo, él y su casa. Es importante, cuando Pablo y Silas están allí en Filipos, que fueron encarcelados por echar un espíritu de allí de una adivinadora, lo metieron en la cárcel. Dice de que estando allí en la cárcel se pusieron allí a cantar himnos y salmos y que las cadenas se rompieron, el cepo se desabrió, salió, las puertas se abrieron, el carcelero asustado porque le habían recomendado, no, a estos bien encerrados, o sea, en lo más profundo. Y cuando vieron las puertas abiertas se quería quitar la vida, le dijo, alto, que estamos aquí. Y aquel carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y las palabras dijeron, cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Y es importante que podamos entender eso. ¿De qué me vale a mí ganar el mundo si pierdo mi alma? Si pierdo mi familia. ¿De qué me vale a mí estar en la iglesia alabando a Dios y mis hijos en manos de demonios? Nada. Sería un ministerio, una vida de fracaso. Pero sin embargo, Noé, vemos de que no, que él tuvo esa determinación. Noé tuvo éxito en su familia. ¿Qué es lo importante de lo que estamos hablando aquí? Lo salvó de la condenación. Porque mi mayor preocupación tiene que ser mi hijo, mi esposa. Yo os amo mucho, pero no os voy a poner nunca por delante de mi hijo y de mi esposa. Mi preocupación va a ir que ellos sean salvos. Que ellos tengan una relación personal, íntima con Dios. Porque es lo que a mí verdaderamente me importa, lo que no les doy opción de decir, ¿a qué queréis? No. Vosotros haced lo que queráis, servid al que queráis. Sin mal os parece servir a Dios, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Trabajó para salvar a sus hijos, a sus nueras, a su esposa, a los suyos. Fijaros, el mismo Jesús en aquella oración que tenía allí en Juan con el Padre, dice, de los que me distes, ninguno perdí. Cuanto estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Tú tienes que entender que a tu familia la estás guardando tú, pero en el nombre del Señor. Que los estás guardando para el Señor. A los que me diste, yo guardé. Ninguno de ellos se perdió. Dice más que solamente el hijo de perdición para que se cumpliesen las Escrituras. Pero yo en mi casa tenemos que buscar tener esa relación con Dios. Los llevó a tener una relación con Dios, porque cuando hablamos de, claro que está bien que yo crea. Y creemos de que seré salvo yo y mi casa. Pero será mi casa por el testimonio que van a ver en mí. Y yo les tengo que enseñar a tener una relación con Dios. Yo no puedo esperar y ser tan ingenuo de que, bueno, yo me voy a convertir al Señor y que mis hijos vivan de cualquier manera y que van a ser salvos. No, lo que está diciendo es que a través de tu ejemplo, de tu testimonio, de tu fe, de tu pasión, de tu amor por el Señor, los otros lo verán y aprenderán a tener una relación con Dios. Pero es una responsabilidad nuestra. Y vemos desde que antes del diluvio, Dios solamente hablaba con Noé. Allí todos, dice que todo el mundo pensando solamente en hacer el mal, pero Dios hablaba con Noé. Pero cuando se bajaron del arca,
las cosas cambió. Dios hablaba con Noé y con sus hijos. Lo vemos. Génesis 9:8 dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros, con todos, con él, con sus hijos y con vuestros descendientes después de vosotros. O sea, no solamente tus hijos, sino tus nietos, tu descendencia. Al final Dios dice que establece el pacto con ellos. Porque Noé los había enseñado a tener una relación con Dios. Y por eso entendía de que yo y mi casa serviremos al Señor. Y se necesita gente así como Noé que nos ayude a que nuestros hijos hablen con Dios como tú y yo hablamos con Dios. ¿Tú a tu hijo le enseñaste a hablar con el vecino? ¿Le enseñaste a hablar? ¿A que sí? Pues tú de la misma manera le tendrás que enseñar a tu hijo a hablar, a tener esa comunión, esa relación con Dios. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten y digan, yo y mi casa serviremos al Señor, yo me pondré de ejemplo para que mi hijo, mis hijas se levanten y aprendan a tener una relación con Dios. Como tú hablas con Él. De la misma manera que aprendan. Y vemos que de la misma manera que Noé, otro Noé, no que era Josué, se levanta y dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Porque Josué también estaba en medio de lo mismo que Noé, en medio de un pueblo que es el mismo que vives tú y yo, que no piensan más que las cosas del mundo, en sus placeres, en sus deleites, en lo que piensa, ¿no? El mundo. Y las palabras que le dice, tenéis que elegir a quién vais a servir. Tenéis que elegir a quién vais a servir. Pero si os queréis corromper, tú no cuentes conmigo. Si tú te quieres corromper, corrómpete, pero tú no cuentes conmigo. A esas amistades que muchas veces vienen, que nos quieren corromper, si tú te quieres perder, te pierdes, pero te pierdes solo. No conmigo y mucho menos con mi familia. Eso es lo que le estaba diciendo. De la puerta para afuera, hacer lo que os dé la gana. Que ponen leyes, que aprueban el matrimonio entre hombres y entre mujeres, pues de la puerta para afuera que hagan lo que les dé la gana. Que elijan cómo quieren vivir. Pero yo, de las puertas para adentro, yo y mi casa serviremos al Señor. De las puertas para afuera, critiquen, destruyan, hablen mal. Pero de las puertas para adentro los amaremos, los perdonaremos, los ayudaremos a que sirvan al Señor. Esa es la actitud de que había tomado Josué. Y aquellos que buscan traer la presencia de Dios a su casa son bendecidos. Eso es lo que tenemos que entender, de que la bendición, que esa bendición que queremos, yo lo mejor para mi casa, para mis hijos. Trae la presencia de Dios a tu vida, a tu casa, métela allí, estáurala. Y va a ser una casa bendecida. Vemos que en tiempo de Elí el arca fue robado por los filisteos, se pegó mucho tiempo fuera del pueblo de Dios. Allí donde iba no había más que maldición. Los filisteos se deshicieron del arca porque les traía tumores, no les traía más que calamidad, porque lo tenían inmoralmente. Y a veces en nuestras vidas pasa lo mismo. Queremos tener a Dios, pero de una manera incorrecta, inmoralmente, y al final más que bendición trae maldición. Se desprendieron de ella. David fue a por el arca, dijo, mira, qué bueno, voy a traer otra vez la presencia de Dios al pueblo. Y todos nos acordamos de aquel episodio de que dice que lo traía, Uza le echó la mano pensando que aquel carro se iba a caer para ayudar al Señor. Y dice que Uza fue muerto en el instante. Porque muchas veces, por desgracia, nos parece de que Dios necesita de nuestra ayuda. Ay, pobrecito, le voy a ayudar, voy a venir a la iglesia porque fíjate, si no, ¿a dónde va? Pobrecito Dios, qué pena me da, voy a venir, no vaya a ser de que desaparezca. Dice que fue fulminado y David se quedó tan impresionado que dijo, no me lo puedo llevar a casa. Pero vemos de que fue a una casa, Obed Edom, que dice que allí estuvo 3 meses el arca del Señor. Y dice de que aquella casa fue bendecida grandemente, no solamente él, sino toda su casa. Vemos que cuando en nuestra vida
traemos la presencia de Dios, la metemos en nuestra casa es bendecida grandemente, pero de una manera sorprendentemente grande, porque tu decisión de traer la presencia de Dios a casa trae bendición. Aquello que muchas veces queremos que ocurra en la iglesia, primero tiene que ocurrir en tu casa. La transformación, la iglesia eres tú en tu casa. La iglesia eres tú y tu familia. Y mi familia. Y la familia del otro. Y la otra. Y la otra. Y todos somos la iglesia. Pero la iglesia empieza en nuestras casas. La bendición empieza en nuestras casas, donde está la presencia de Dios. Ahí es donde empieza esa bendición. Fijaros de que llegaron noticias a palacio. Y David oyó, dijo, ¿cómo? ¿Que Abinadab tiene, en 3 meses ha sido súper bendecido? Dice que fue con alegría traer, dice, yo quiero traer el arca, la presencia de Dios también para la casa, ponerla aquí en medio de Israel. Porque sabía que allí donde la presencia de Dios estaba, había bendición. Dice que fue bendecida él y toda su casa grandemente. Las batallas se ganan en casa. Tus batallas, las mías, no te piensas que las vas a ganar en la iglesia. Las vas a ganar en tu casa. Tus hijos, a ver si consigo llevarlo a la iglesia. No, gánatelo en tu casa. Y luego vendrá él solito a la iglesia. Las batallas se ganan en casa. Y es verdad que a veces en las casas no hay un Josué. Es verdad, yo os conozco y os veo. Mujeres que a veces estáis solas, pero yo conozco mujeres y muchas de vosotras que sois verdaderas leonas, que cuando se meten con vuestra casa, con vuestros hijos, de ahí no sale nadie con vida. Ahí no sale nadie con vida, sois luchadoras. Estáis dispuestas a dar vuestra vida por vuestra casa, por vuestros hijos. No os hace falta un Josué. Si lo hay, gloria a Dios, allí donde lo esté, que se levante, que coja el testigo y diga, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero allí donde no está ese Josué, hay mujeres, vemos mujeres como Débora, como Jael, que se levantaron, que si no hay hombres, que no pasa nada. Que no pasa nada, que se levantan mujeres llenas del Espíritu Santo, que dicen, yo y mi casa serviremos al Señor. Esa mujer, hablamos de Débora y de Jael, decíamos mujeres llenas del Espíritu Santo, dice que era profetisa. Además de juez en aquel tiempo en Israel, pero de juez, vamos a decir lo que casi era algo, bueno, pero dice que era profetisa, que era una mujer llena del Espíritu Santo. Por eso la importancia de llenarse del Espíritu Santo, de ser una mujer, un hombre, si hay un Josué, lleno del Espíritu Santo. Fijaros de que manda a Bará, el que se encargaba, el capitán del ejército de Israel, que cogería 10.000 hombres y saldría a pelear contra Sisara. No, también el capitán del rey de Canaán, no de Javín. Y dice de que, fijaros lo que dice, Bará le dice que si no la acompaña Débora, que no va. Y por desgracia hay hombres que más que ser ese Josué que se levantan y dicen, aquí estoy yo en mi casa, y saben, tienen bien claro la responsabilidad que tienen con Dios, que le dicen a su esposa, si no vas tú, yo no voy. Si no te levantas tú, yo no voy. Pero quiero que entendamos la importancia del yo. Fijaros lo que le dice Débora. Yo iré. Además no así, bueno, no, yo iré. Pero que te quede claro que la gloria va a ser para una mujer. Qué bueno el poder entender ese yo. Porque si no te levantas tú, seguramente que los demás no van a ir. Ni aunque sea el capitán de los ejércitos de Israel. A veces ni aunque sea el cabeza de familia.
Si no te levantas tú, por eso Josué tenía muy claro, yo y mi casa serviremos al Señor. Y en este caso, Débora se levantó, que había hombres, pero se levantó y dijo, yo iré. Eso sí, no te pienses que te vas a llevar la gloria. Se la llevará una mujer. Y vemos de que Barak, bajo la falda de Débora, salió a pelear. Muchas veces lo que nos hace falta es un impulso, alguien que tome esa iniciativa y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero vemos, ¿no? De que si tú no vas, nadie va a ir. No esperes de que vaya otro. Al final tú levántate, me da lo mismo que sea Josué, que sea Débora, me da lo mismo quien seas. Pero que tú te levantes y digas, yo y mi casa serviremos al Señor. Y salieron y vencieron a Sisara. Llevaron allí al arroyo y dice de que lo vencieron. Sisara tuvo que salir huyendo, avergonzado, corriendo, escondiéndose. Nuestros enemigos van a huir cuando nosotros de verdad nos plantemos, pisemos aquellas promesas que Dios nos ha dado y dijamos, yo y mi casa recibiremos aquello que Dios ha dicho para nuestras vidas. Y el enemigo dice de que huyó. Sisara dice que huyó y salió huyendo y se fue a esconder a la tienda de Jael, otra mujer. Por eso muchas veces yo cuando veo las iglesias llenas de mujeres, ¿por qué? Porque son las que muchas veces se levantan. Y dice, a mí no me importa si el que se tenía que levantar no se ha levantado, pero yo y mi casa no nos vamos a dejar arrastrar, no vamos a ir a servir a otros dioses. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dice de que Sisara, allí huyendo, nuestros enemigos cuando huyen, dice de que, fijaros cómo es la cosa, dice que huyó y se metió en la tienda de Jael, ¿no? En la casa de Jael. Y vemos de que los demonios cuando huyen, aquí cuando estamos en la iglesia, cuando hay esa unidad, cuando tenemos claro esa claridad de que vamos en el nombre del Señor, muchas veces huyen de la iglesia y se meten en las casas. Por eso es la importancia de decir yo y mi casa. Porque nada vale venir a la iglesia y decir, no, la iglesia restaurada es para restaurar. No, la iglesia restaurada es para restaurar, no es nada. Si tu casa, mi casa, cada una de nuestras casas no son templos del Espíritu Santo, no son casas consagradas, no son iglesia. Somos iglesias que luego nos juntamos a esas iglesias que son nuestras casas en una iglesia un poco mayor y que vamos haciendo la iglesia universal juntándonos todos. Pero tú eres iglesia allí donde estás. Pero dice de que los demonios huyen de allí donde hay por decirlo, esa autoridad de Dios, esa claridad de que la iglesia sirve al Señor, y huyen y se meten en las casas. Y por eso vemos muchas veces esa doble vida, ¿no? De que nuestros hijos ven de que en la iglesia eres uno y cuando llegas a casa vas y le pegas a la esposa. Y en la iglesia eres un santito. ¡Ay, gloria al Señor! O al revés. Espero que ninguna mujer pegue a... Ni hombres, ¿eh? Pero yo creo que me estáis entendiendo, ¿no? Porque hay personas que cubren aquellos demonios que se escapan de las luchas, de esas batallas, que además ya han sido dadas, vencidas, huyen y los esconden en sus casas. ¿Os acordáis la semana pasada que había guardado el anatema en medio de su tienda, en su corazón, allí lo más preciado, ¿no? Y muchas veces ese anatema lo guardamos en nuestras casas. Pero fijaros que es a lo que yo quería ir. Llegó allí, no sé, Sara a la casa de Jael y dijo, si pregunta por mí que nadie te ha visto. ¿Cómo le gusta esconderse? Esos demonios que además vienen a destruir nuestra casa. Y nosotros los queremos ocultar.
Y vas y ¿qué tal? No, mi casa perfecta. No, mi casa no escondas nunca. Alguien que lo único que quiere es destruir tu vida. Si Sara lo único que quería era destruir al pueblo de Dios. Y vemos de que Jael dice que lo acostó, le dio una manta, le pidió un vaso de agua y le dio un vaso de leche. Y claro, lo acostó no para acostarse con él. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Dice que le vino y dijo, está bien, entra, no voy a decir nada de que estás aquí. Toma tu manta para que duermas más calentito, que te duermas rápido, y tu vaso de leche para que... Y dice de que cayó en un sueño profundo y que cogió una estaca que se la clavó en los sienes. Qué bueno es cuando entran esos demonios a nuestras casas, a meterse con lo nuestro. Aunque le pongamos cara así, ven, que te voy a hacer un buen guiso. Pero más que la estaca, cogiéramos la cruz de Cristo y se la clavaríamos ahí, lo exterminaríamos hasta lo más. Y así es como se deshace uno de sus enemigos, derrotándolos en tu casa, en mi casa, en nuestras casas, consagrando mi vida, mi casa, para el Señor. Y Josué preguntaba al pueblo. Le voy a pedir a los del grupo de alabanza que suban para arriba. Y Josué le hacía esa pregunta al pueblo. Si mal os parece servir al Señor, si alguna vez te has planteado de que no merece la pena servir al Señor, mirad pues a quién vais a servir. A los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, aquellos de que escapasteis huyendo, a los dioses de que ahora te ofrecen en esa nueva vida, que parece que todo te va bien y ahora resulta de que ahora ya no, mira, ahora me puedo ir por ahí con las amigas de trabajo, que tal, que no. Tenéis que elegir a quién vais a servir. Pero Josué se levantó y claramente dijo, vosotros haced lo que queráis, pero yo, Noé, Josué, yo espero que tú y tu casa podamos decir, serviremos al Señor. Y la contestación del pueblo, fijaros cuál fue, una respuesta contundente. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca acontezca que dejemos de servir al Señor para servir a otros dioses. Que nunca acontezca que dejemos de servir a Dios para irnos detrás de aquellos que lo único que han traído ruina y destrucción a nuestras vidas. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.